Porque vamos a leer todo el capítulo 2. Porque no hay que perderse de nada. Esto es un aviso de Dios. Esto es un trato oportuno que Dios nos está dando, sorpresivo y a la vez no tan sorpresivo, porque es tan oportuno como los tiempos que estamos viviendo, según lo que vamos a estar leyendo acá en segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2. Y orando primero, te damos gloria y te damos gracias, amado. Quédate entre nosotros, agigántate, apersónate, manifiéstate, estremécenos, Señor, y visítanos con tu gloria de tal manera que nuestra humanidad se reconvierta a ti y que podamos alegrar y no preocupar ni entristecer tu corazón. Te lo pedimos en el nombre bendito de Jesús, Padre, te damos la gloria y las gracias. Amén. Así que leemos segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir del versículo 1, y así dice: en el nombre bendito y glorioso de nuestro amado el Señor Jesucristo. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Hasta ahí la lectura. Oramos, amado, te damos honor, te damos gloria, Maestro. Siéntate, Señor, en tu sitio de gloria, de trono, de autoridad y de rabí, de enseñador de nuestras vidas, de formador de nuestras almas. Y háblanos, porque tus siervos y tus siervas oyen hoy aquí y a la distancia también. Y digamos amén. Y no les digo que tomen asiento, ¿no? Casi que por costumbre se me escapa. No, pero de verdad, muy en serio, yo como que pudiéramos, creo, ver el rostro del Señor muy serio, ¿no? Muy compungido su corazón, muy preocupado, porque son días de esto. Este sí no es un falso profeta. El apóstol Pedro dio en el clavo. Claro, inspirado por el Espíritu Santo. Pero cómo esgrime, declara la palabra, ¿no? Dios, que nos anuncia y nos preocupa, y nos tiene que preocupar también a nosotros, como Él está preocupado por nosotros que tanto le costamos. Nos preocupa justamente las hazañas, ¿no? Las obras diabólicas de este tiempo, a través del poder del engaño. Pero gracias a Dios que tenemos al Maestro, tenemos a la verdad con nosotros, tenemos la palabra de verdad con nosotros, para que no nos engañen fácilmente. Además tenemos la alarma, ¿no? Yo diría así, interior del Espíritu Santo, ¿no? ¿Viste? Cuando hay algo que no es de Dios, te suenan todas las alarmas, o no, o así debería ser. Pero ¿para qué hacer sonar las alarmas, no? Hay que entrar con los códigos, ¿no? Cuando hay alarma hay que digitar el código, si no suena la alarma. Hay que estar en los códigos de Dios. Y hay que no descuidarse, hay que estar sumamente atentos. Estos son tiempos que creo que nosotros mismos a veces somos los menos avisados de qué tiempos son. Son tiempos en verdad también parecidos a otros tiempos, porque esto no es la exclusividad de este tiempo en lo que se está hablando. Versículo 1, que dice que hubo y habrá falsos profetas y falsos maestros. Pero si hubo, ¿cuánto más habrá, no? Porque dice claramente el Espíritu Santo que muchos van a apotastar de la fe. Es decir, gente que estuvo, pero se apartó de Dios y esgrimió y permitió dentro de sus vidas cosas que no tienen que ver con la verdad, sino con algo que deambula y que aumenta y crece, que es el poder del engaño, el espíritu del error. Pero vuelvo y repito, ¿no? La verdad de Dios nos hace libres. Pero conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Tenés que conocer la verdad. Tenés que conocer la palabra de Dios para no ser engañado fácilmente. Tenés que conocer a aquel que es la verdad y ese es Jesús. Y Jesús nos está dando a conocer su verdad eterna. Su verdad que tiene que ver con estos días, unos días que son terribles, ¿no? Días que si no fueran acortados nadie sería salvo, donde ninguno está libre, donde todos tenemos que correr la carrera de tal manera que
obedezcamos al Evangelio, al puro y santo Evangelio que recibimos al principio, o capaz que lo corregimos en la marcha, pero al santo y verdadero Evangelio hay que obedecerle hasta el final. ¿Por qué digo que lo corregimos en la marcha? En mi caso, por ejemplo, el que me habló del plan de salvación, me habló del plan de salvación muy correctamente. Pero habían cuestiones ahí doctrinales que no estaban bien. Y Dios me llevó a lo largo de 5 años, cuando yo al principio ni siquiera me congregaba. Lo digo para mal propio mío, ¿no? Porque así fue lamentablemente. Pero aún así en esos 5 años, buscando a Dios, leyendo la verdad de Dios, la verdad me hizo libre de muchos engaños doctrinales que de alguna forma radicaba en aquel punto de partida, en aquel que me habló justamente, debidamente sí, por lo menos lo más importante que era el plan de salvación. Es decir, mediante correcciones en el camino, ¿no? Pero luego de llegado a la fuente, sí, lo que tenemos que corregirnos en verdad somos nosotros. Y capaz que hoy el Señor venga con corrector del cielo. ¿Vieron los correctores cómo son, no? Una tinta blanca, creo, ¿no? El Señor está pasando una tinta blanca. Capaz que hay que borrón y cuenta nueva. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos maestros. Maestros falsos. Que se la van de maestros, que hablan como la solvencia de un maestro. Y wow, qué maestro en Dios. Sí, vamos a ver si es en Dios, porque tiene que coincidir con esto. Y hay muchos falsos maestros y falsos profetas que dicen, va a pasar tal terrible cosa y no pasa nada. Y el que así habló tiene una doble chance de problema en sí mismo, ¿no? El falso profeta o está afectado por un espíritu del mundo, ¿sí? Y habla cosas espirituales, pero que no vienen del Espíritu Santo de Dios. O si no, lo otro es que el tal habla desde su propio corazón. Y habla con presunción. Habla con orgullo. Habla con yoísmo, con yo. Pero como sea, falsos profetas y falsos maestros. Que dice que, versículo 1, esto va para vigilia, a esta marcha, que dice que van a introducir cosas. O sea, vos sos una persona permeable, pero dejate permear solamente por mí, dice el Señor. Nosotros espiritualmente somos porosos, tenemos poros. Y hay cosas que se te pueden introducir, se te pueden meter adentro. ¿Y de qué forma la artimaña diabólica? Dice, en forma encubierta. Encubren, tapan, disimulan. Sí, los errores, las falsas doctrinas vienen en un gran paquete. Y está todo súper lindo y todo brilla a 1000 colores. Y encubiertamente de repente algo solapado como un gramo de veneno que es suficiente para ser mortal. En forma encubierta. Eso de forma encubierta también nos habla a nosotros de no andar encubiertamente en estos asuntos, que es la exposición. En este tiempo a plataformas, a redes. No hay que andar en forma encubierta. Pastor, ¿esto está bien? Eso es andar en la luz. El buscar el consejo. ¿Sí? No andar en forma encubierta te protege porque es parte de la estratagema del diablo obrar en forma encubierta, introduciendo, dice, herejías. Estoy en el versículo 1. Herejías son desviaciones. Y hay tanto de eso. Hay tantísimo de esto. Hay quienes que esto no nos pega ni de costado, porque hay gente como uno, y espero que así seamos todos, ¿no? Más en un tiempo como este, que no andamos husmeando. ¿Para qué si en realidad tengo el comedor de Dios? Esto de aquí a poco tiempo queremos que se transforme, ya es un comedor espiritual, ¿no? Que se transforme en un comedor de niños. Yo digo, ya estamos en noviembre y no hicimos nada todavía. Hay que hacerlo. Pero ¿para qué voy a comer en la casa del vecino si en mi casa, en la casa que Dios me dio, en el pedacito, no tan pedacito, sino grande en Dios que
que Dios nos ha dado, tenemos dónde comer. De hecho, inclusive, si por alguna razón no venís, va a vos la publicación, la predicación. Ahora mismo estamos grabando, ahora mismo estamos compartiendo. O sea, no hay por qué ir a platos peligrosos, ¿no? Donde algunos van a introducir herejías destructoras. ¿Qué va a hacer esto con vos o conmigo si nos exponemos? Nos va a destruir. Esto no viene así a medias, no viene ¿sí? Sino a destruir. El diablo vino a matar, robar y destruir. Dice que aún estos negarían al Señor. Y para ellos atraerían sobre sí mismos destrucción repentina. Y la cuestión es como lo que sigue, ¿no? ¿Qué es lo que sigue a estos falsos profetas y falsos maestros tan de moda en este tiempo, que han deambulado tanto, que se han multiplicado tantos, como dice la palabra, también que se multiplicarían en los tiempos finales los maestros, porque aún vendría comezón de oír la verdad de Dios? Dice, muchos seguirán su disolución. Disolución quiere decir su mezcla de cosas. Muchos van a seguir eso. Muchos van a ser atrapados por eso. Sí, y el camino de la verdad, el camino de Dios va a ser blasfemado por culpa de esos. Claro, porque son gente mezcla, gente que no es pura en Dios. Y bueno, el testimonio de ellos y lo que terminan siendo y haciendo y demostrando ellos termina manchando el camino de la verdad para ser aún blasfemado. Gente que además está bañada por la avaricia. Sí, avaricia material y yo diría avaricia espiritual, ¿no? Lo que quieren es captar gente, avaricia, tienen codicia, ¿sí? Y hacen de la gente mercadería, pero dice mercadería de ustedes, como diciendo, pero ustedes, ¿a quién le está hablando? Son el pueblo de Dios. Pero pueden terminar en el envoltorio del error y dejándose enredar entonces por estos que traen entonces disolución, herejías, que hacen del pueblo de Dios mercadería. Y la condenación para ellos no se tarda, dice, y su perdición no se duerme. Es decir, a Dios le disgusta tanto esto, que ya habla claramente que va a haber para ellos condenación. Así que de los tales tenemos que apartarnos. Porque si el guía es ciego, los seguidores, juntamente con el guía ciego, todos, dice la palabra, van a caer en el hoyo. Y esto cuando lo vemos nos suena tan drástico, ¿no? Que dice que la condenación para ellos no se tarda y su perdición no se duerme. Y justamente dice que esto aún en el cielo ya pasó. Ya en el cielo hubo engaño. Y sabemos de parte de quién, ¿no? Pero cómo Dios no perdonó ni a los ángeles, dice, en el cielo, que pecaron y fueron echados en el infierno. Si en el cielo Dios no perdonó, también los antecedentes dicen que tampoco en la tierra ya Dios perdonó situaciones como esta. Como en el caso que también aclara el versículo 5, no perdonó al mundo, ¿sí? Y el diluvio se los cebó. Y solo 7, además de Noé, se salvaron. Como diciendo, una mayoría se perdió. En contraste con lo del cielo, ¿no? En el cielo, cuando hubo lo que hubo, ¿sí? Una minoría se perdió. Solo una tercera parte de los ángeles. 2/3 partes se salvaron. No fueron engañados. Pero en la cuenta terrenal se invierte totalmente. Las mayorías se pierden, son contaminados. Y solo una minoría, 7 más 1 en los días de Noé. Noé y sus siete familiares. ¿Cuántos somos hoy? Es como que a veces estamos mirando, si somos muchos, somos pocos. Pero asegúrate de ser parte del remanente fiel. Asegúrate de no dejarte arrastrar. Porque en los días de Noé, el mundo entero fue llevado por el diluvio, excepto 7 más 1. Y los días de Sodoma y Gomorra también. Dios no perdonó esto y redujo las ciudades a ceniza y solo libró al justo.
aquel justo que en este caso fue Lot, que ¿qué estaba? Acompañando todo el pecado que había en la vuelta. No, se abrumaba de la nefasta conducta de los malvados. Y ese es nuestro lugar, nosotros mirando de afuera y compungiéndonos, preocupándonos por la situación, no haciéndonos parte, mucho menos, sino siendo sal y luz y separados para Dios, como Lot se apartó a pesar de que la mayoría lo hacía aquello. Pero nosotros no seguimos mayoría, seguimos al Señor. ¿Pero qué? Versículo 9. Pero el Señor sabe librar de tentaciones a los piadosos. ¿De qué tentaciones está hablando? Justamente de ser tentados por estas cosas que atraen la tentación, atraen la atención y te pueden tentar y decir sí, amén, a lo que no hay que decir sí, amén. Y no arroparse ni ponerse en el auditorio que no hay que ponerse. Pero a los piadosos el Señor sabe librarlos. Porque uno frente a todo esto clama y dice, ay Señor, líbrame, que mis pies también no se vayan a resbalar como los de muchos. Y el Señor como que te dijera y me dijera, bueno, sé un piadoso, anda de acuerdo a mi palabra, quiere decir eso. Y yo te voy a librar de ese mal. Yo te voy a librar de la tentación. Mientras que los injustos van a ser castigados en el día del juicio. ¿Sí? ¿Y por qué viene el castigo de Dios? Por esto que ya decimos, pero también versículo 10 dice, mayormente para aquellos que siguen la carne. Hablamos de no seguir falsos profetas, hablamos de no seguir falsos maestros, para no ir a la condenación eterna, pero tampoco sigas la carne. A la carne no hay que seguirla. La carne te cincha para un lado y vos andás para el lado que te cincha el Espíritu Santo. Para el lado que te cincha la palabra de Dios. Porque mayormente, ¿a quiénes le va a venir eso terrible, el castigo en el día del juicio? A los que siguen la carne. A los que andan en concupiscencia. La concupiscencia es el deseo interior, solapado. Y andan en eso. Es algo que no terminan de concretarlo, pero tampoco de expulsarlo de sí. Una concupiscencia, algo que lo maquinan, que realmente, permanentemente lo tienen ahí adentro y no terminan de tomar una decisión como la que hay que tomar, y es rechazar eso. Abominar lo malo. Y no estar con eso interiormente. Porque el Señor conoció y conoce los pensamientos. Conoció y conoce las intenciones del corazón. Los que andan en concupiscencia, mayormente serán condenados, también dice, los que andan en inmundicia, la pureza. La pureza es parte de nuestra vida como creyentes. No podemos andar en cosas sucias e inmundas. Aún el seno matrimonial. Sí, también todo tiene que ser hecho y de acuerdo y conforme a la naturaleza, según lo que Dios ha creado, y no ir contra la naturaleza. Y no andar entonces, como dice, en inmundicia. Pero también dice que se van a perder los que desprecian el señorío, desprecian la autoridad, el señorío que Dios ha puesto también en su iglesia. Porque no hay autoridad sino puesta de parte de Dios. Y eso a Dios le desagrada cuando hay desprecio al señorío, desprecio a los líderes, desprecio a los pastores. Gente que también son a veces atrevidos y contumaces. ¿Sí? Personas que son rebeldes, quiere decir eso. Porfiados en mantenerse en su error. Eso es una persona contumaz. Estos son, dice versículo 13, son inmundicias y manchas, quienes aún, mirá dónde pueden terminar, en la mesa tuya, en la mesa mía, si no estamos avisados. Porque dice, estos que son manchas y te van a manchar, aún mientras comen con ustedes, cuidado quien recibís, cuidado. Yo en estos días le tengo que decir a alguien, pero ¿qué te va a dar de bueno esa persona si está en pecado? Si está en fornicación, ¿qué te va a aportar de parte de Dios? ¿Qué don se va a estar manifestando a través de una persona que está en maldición? Porque el pecado
trae maldición. Y estos, que a veces son tomados como piadosos, como santos, gente que entra solapadamente con sus enseñanzas, a veces son recibidos. Y en esto también está bueno contar con nosotros como pastores que somos para ayudar, para aconsejar. Porque hay gente que se contamina gratuitamente sin haberlo tenido que... ¿Por qué pasar eso? No abras, dice la Biblia, demasiado tu puerta, no la abras demasiado porque va a entrar la ruina. La puerta no es que hay que cerrarla, hay que tenerla entreabierta. No la abras para atrás en demasía sin mirar quién viene, porque te vas a traer la ruina. Y estos entonces, aún comiendo con vosotros, mirá hasta dónde pueden llegar entonces, aún a la iglesia y comiendo con nosotros. O sea, los pastores tenemos que echar mano a la lupa. Cuando vamos a invitar a algún predicador, créeme que echamos mano a la lupa espiritual. A ver a quién invito y a quién no. Y revisando y estando muy cuidadosos en eso. No sea que coman con nosotros. Eso comamos con ellos, ¿no? Son personas y por lo cual también viene lo que venía hablando, ¿no? Los justos juicios de Dios, su castigo en el día del juicio. A gente, como dice que eran estos, versículo 14, que tenían los ojos llenos de adulterio. ¿Sí? No se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes. Llevadlo todo eso a la plataforma, hermano, de este mundo. ¿Para quiénes está el engaño? Para las almas inconstantes. Así que tenemos que ser constantes. Eso nos solidifica. Eso nos fortalece contra el pecado. Pero el que es inconstante, el que hoy sí y mañana no, y voy a haber pasado, hoy no leo, quizás mañana, voy a dejar para orar luego y nunca llega ese luego, la inconstancia de alguna forma perfora tu vida, abre puertas, te hace frágil, te hace débil ante los embates de este mundo y de este tiempo final y determinante. Gente que anda detrás, como Balaam, que andaba detrás de lo material. Pero nosotros no queremos, ni andamos atrás de lo material, andamos detrás de aquel que enriquece nuestras almas y también nos bendice materialmente. ¿Sí? Y habla de que esta gente, mira, fueron personas, ¿sí? Que en un día estuvieron, habían ellos huido verdaderamente, pero han vuelto a ser atrapados y así como ellos, muchos más. Por eso termina diciendo, ya final, versículo 21, como un llamado de atención, como un decirnos, ojo, cuidado, no nos perdamos, y mucho menos al final, ¿no? Ahí, justo el momento antes estamos, no sabemos cuánto, el día y la hora no lo sabe nadie puede andar aventurando ni presionando en ese sentido, más allá de que estamos pronto y esperando al Señor para cuando sea el momento, que puede ser ya mismo. Pero dice literalmente el versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás. ¿En qué aprietos estamos entonces, no? Esto no tiene que tener marcha atrás, pero lamentablemente puede tenerla. Si nos descuidamos, si somos inconstantes, es un tiempo de desvíos y es una manera de volverse atrás el desvío. Y eso sería terrible. Después de haber conocido la verdad, volvernos para atrás es algo que no se concibe. Es algo que no podemos de ninguna manera permitirnoslo. Es algo que tenemos que tenerlo tan lejos como el Señor mismo. El Señor mismo dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero es poderoso también para socorrer a todos los que padezcan tentación. Y hoy se habla no solo de la tentación carnal, no solo se está hablando, como se habló, de la carnalidad, de la inmundicia, de ojos llenos de adulterio, se está hablando de la tentación espiritual, de que me dejo llevar, de que eso me gusta, de que eso me atrae, me parece que es bueno, y no lo cuestiono tanto, no lo examino como tengo que examinarlo. Lo que está en juego es todo, porque esta salvación se puede perder. Pero el Señor, que no quiere que te pierdas, te anuncia de antemano,
te anuncia a tiempo y te dice que te cuides. Y que cuides esta salvación con temor y con temblor. Cerramos nuestros ojos para orar.